hoy día vamos a partir con otra cosa un poco distinta. Les tengo el Hall of Fame. Acá me comí esto que dice, revise si puedes, no, ignoren esto de acá. Que este Hall of Fame son todas las personas que están al día con todas las actividades. Es decir, del segundo medio A, quiero felicitar a Edo, Maldonado, Rivas, de Sales e Irribarra, que están al día, ¡Estoy yo! están al día con todas las actividades que hemos hecho hasta el día de hoy. Del segundo medio B, Álvarez solamente es el único que está al día con todas las actividades, con las 6 actividades que hemos dado. Y del segundo medio C, Cisterna, Colombo y Espinosa también son las personas que están al día con... ¿Por qué no estoy ahí, profe? Riveros del segundo medio C, si no me equivoco, ¿cierto? Porque le falta la primera. No, qué falso, tío. ¿Cuál falta? Falso, no, falso. ¿Qué sucede? Jefe, Gogo. Ya, chicos, y después de clase, después de que a Ambla también le falta una actividad, ahí yo también, después de clase se pueden quedar, una vez que cortemos, que se acabe la clase, se pueden volver a conectar 5 minutos después y yo les digo cuáles son las actividades que les faltan, ¿ya? Así que después de la clase se acaba y después comentamos las actividades que les faltan y todo eso para no interrumpir la clase, ¿ya? Pero de momento felicitar a esas personas que han hecho las tareas que me las han enviado, ¿ya? Así que muchas felicidades para ellos y también importante decirle a los demás que se pongan al día con el resto de las actividades. Ya, y teniendo eso listo, vamos a partir con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver la segunda y la tercera ley de Kepler. El objetivo es analizar la segunda y tercera ley, y el propósito es relacionar las leyes de Kepler con la ley de gravitación universal. Ese es el propósito que tenemos al final de esta materia, ¿ya? Así que, temario de la clase, segunda y tercera ley, súper simple. La página que vamos a trabajar hoy día son la 118 y la 119 de su libro de física. Si no tiene su libro de física de forma física, valga la redundancia, usted lo puede bajar de internet, ¿ya? Ahí Jorge Maldonado me pregunta si se escribe. Yo prefiero que ponga atención durante toda la clase y después esto yo lo subo a Facebook. Entonces después desde el mismo Facebook usted puede descargar la presentación y copiar las cosas importantes, ¿ya? Cuando yo diga que algo es muy importante, ahí va a ser importante que ustedes lo escriban, porque son cosas que de repente no están en la presentación, ¿ya? Pero lo principal es que pongan mucha atención, ¿ya? Y como siempre, siempre con mucho respeto con respecto a la clase y la participación. Ya, chicos. Entonces, con el haz ahora del día de hoy, voy a hacer las siguientes preguntas. Entonces, de la clase anterior, nosotros habíamos puesto algunos nombres, ¿cierto? Habíamos identificado algunos nombres importantes dentro de la elipse, ¿cierto? Esta elipse que va a ser la órbita que va a tener un planeta alrededor del Sol. Entonces, acá quiero ver si se acuerdan cómo se llama la posición del Sol. Ahí me lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir abiertamente por el micrófono. Ahí Tomás Colombo, Iván Aedo dicen foco, Diego Riveros también dice foco, y están en lo correcto. El Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse, ¿cierto? De la elipse, que es esta órbita. Entonces es súper importante entender que el Sol está ubicado en uno de los focos, ¿ya? Así que muy bien, ahí a los que me respondieron por el chat. Ahora, ya sabemos que esto es el foco, entonces vamos a escribir acá, vamos a escribir foco. Ahora, ¿cómo se llama este punto, que es el punto más alejado del Sol? ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese punto? Ahí, Antonia Cisterna, con la respuesta correcta, diciendo afelio. Muy bien, Antonia, efectivamente, esto es el afelio. El afelio es el lugar más lejano de donde se ubica el Sol, donde está el planeta más lejano del Sol, ¿cierto? Es decir, la posición dentro de la órbita más lejana del Sol se llama afelio. Ahí
Sailey y Tomás Colombo también contestando correctamente. Muy bien. Entonces tenemos el foco, ya tenemos el afelio. ¿Cómo se llama el lugar más cercano al Sol? Ahí, perihelio. Perfecto, perfecto. Perihelio, perihelio. Entonces, esas son las cosas importantes que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Acá le pusimos nombre a afelio, perihelio y foco. Perihelio, el lugar más cercano al Sol. Afelio, el lugar más lejano al Sol dentro de la misma órbita, y el Sol está ubicado en el foco. Entonces, eso era lo más importante de la clase pasada. Así que si usted no pudo venir a la clase pasada o no anotó estas cosas importantes de la clase pasada, se lo recomiendo altamente que lo pueda anotar, porque esto es materia importante. Así que ahí le puede tomar una foto por mientras. Y seguimos. Entonces acá tenemos, todos los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. El Sol se ubica en uno de sus focos, como bien dijimos. Acá a la izquierda tenemos el punto más cercano de la órbita al Sol, que se llama perihelio, y después el punto más alejado de la órbita, que se llama afelio. Juan Carlos pensó que sería perimelio, pero no, es perihelio. Helio porque es el componente más importante que hay en el Sol, y de hecho, por eso también se llama Helios, el dios del Sol, ¿cierto? En una cultura ahí, si no me equivoco, griega, si no me equivoco. Pero bueno, sigamos. Entonces, esto con el haz ahora de hoy día, para recordar. Punto más cercano al Sol, perihelio. Punto más lejano al Sol, afelio. Ubicación del Sol, foco. Y forma de la órbita del planeta, elipse. Cosas que tenemos que saber sí o sí, que son relacionadas a la primera ley de Kepler que vimos la clase pasada. Entonces, vamos viendo la segunda ley. Kepler observó un cambio en la rapidez de cada planeta mientras avanzaba en su órbita. Es decir, se dio cuenta que los planetas se movían más rápido en su órbita cuando estaban cerca del Sol. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo que algo es importante, esto es de las cosas más importantes que vamos a ver con respecto a la segunda ley. Los planetas se mueven más rápido mientras más cerca están del Sol. Es decir, en este tramo de acá, en el tramo que ustedes pueden apreciar en este lado, el planeta se mueve más rápido que si estuviera en este punto o un punto cercano a ese. ¿Ya? Ese no me quedó dentro de la órbita, así que lo voy a poner acá en la órbita. Entonces, el planeta se mueve mucho más rápido cuando está más cerca del Sol que alejado del Sol. ¿Ya? Por lo tanto, en la zona de acá de la izquierda, el planeta va a tener una mayor velocidad que en el lado derecho de la órbita. ¿Ya? Y esto nos da indicios de cuál va a ser la segunda ley de Kepler. Y la segunda ley enuncia lo siguiente. El radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto es chino, probablemente. O sea, probablemente lo leyeron y no entendieron nada de lo que dice acá. Está bien, porque yo se lo voy a explicar. ¿Qué es el radio vector? El radio vector es la distancia que está desde el Sol al planeta. ¿Ya? Este radio vector, que vamos a escribir acá, radio vector, este radio vector cambia, ¿cierto? Va cambiando porque cada vez está más lejos o está más cerca, ¿cierto? Acá tenemos otro radio vector y acá tenemos otro radio vector, ¿cierto? Y acá tenemos otro radio vector. Lo importante es que, por ejemplo, si el planeta está girando en esa dirección, ¿ya? Y se demoró, vamos a ponerle nombre a esto. Vamos a ponerle, esta va a ser la posición A y la posición B. Y acá tenemos la posición C y la posición D. Esto es lo importante que tienen que entender ustedes. Acá hay un área 1
y acá hay un área 2. Entonces, digamos que el tiempo que se demoró de llegar de A a B fueron 2 días. Y el tiempo que se demoró en llegar de C a D también fueron 2 días. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol. Es decir, en este caso, que está más cerca del Sol, se mueve más rápido. Por lo tanto, en estos 2 días alcanza a recorrer más distancia. Y en este caso, que está más alejado del Sol, en esos 2 días alcanza a recorrer menos distancia. Pero lo que siempre se va a cumplir es que, independientemente de dónde esté el planeta, cuando se mueva 2 días, el área que se va a formar es siempre la misma. Por lo tanto, da lo mismo el tiempo y la ubicación, el área que se forma, esta área que está acá, que se llama área 1, y esta área que está acá, que se llama área 2, siempre va a ser la misma, para la misma cantidad de días que se recorra. Es decir, el planeta se movió de A hasta B y generó esa área, ¿ya? Es decir, el radio vector se movió desde acá hasta acá y generó esa área. Y se demoró 2 días. En este caso, el radio vector se movió de acá hasta acá. Y también se demoró 2 días. El área que se forma, en este caso, es exactamente el área que se forma en este caso. Y si le ponemos nombre a esto como E y F, y decimos que esto también se demoró 2 días, el área que se forma de moverse de aquí hasta aquí también sería la misma que la área 1 y el área 2. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Esa es la segunda ley de Kepler. Es decir, que el radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, este radio vector, voy a borrar todo, este radio vector que está acá, barre la misma área, ¿cierto? Cuando digo que barre la misma área es que el área que se forma de moverse de acá a acá es exactamente la misma que se transforma de acá a acá. Siempre cuando los días en que se demore en hacer dicho recorrido, o el tiempo que se demore en hacer dicho recorrido, sea el mismo. Así que, efectivamente, el área que se forma, el área que se desplaza exactamente, es la misma para los mismos días. Y esa es la principal característica de la elipse y del planeta, que se mueve en la órbita. ¿Ya? Así que quizás sea un poco complejo de entender, pero lo importante es que usted sabe que acá está un punto A, acá está el punto B, se mueve de A a B. El radio vector, que es la distancia que hay desde el Sol hasta el planeta, cambia, ¿cierto? Y barre esa área. Significa que el área que se desplaza, es decir, el área que se mueve, es esta. La llamamos área 1. Esta de acá va a ser la área 2. Y si se demoran los mismos días de ir de A a B que de ir de C a D, en este caso, esta área 2 va a ser lo mismo que el área 1. ¿Ya? Esa es la principal característica de la segunda ley de Kepler. ¿Y qué se puede concluir? Se concluye que que el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol que cuando está lejos. Es decir, la conclusión de esto que descubrió Kepler es que el Sol se mueve más rápido cuando está el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol que cuando está lejos del Sol. ¿Ya? Entonces, después de todo este descubrimiento que hizo, él planteó la forma simple de explicar la segunda ley. La segunda ley es que el planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol que cuando está lejos del Sol. ¿Y cómo se demuestra? Se demuestra porque las áreas son iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Así que
dejo el espacio abierto para dudas de esta parte, porque sé que puede ser un poco compleja de entender al principio, pero dejo un minutito para que me puedan hacer dudas por el chat o me puedan hablar por Zoom. Es una constante. Ahí, más bien, no es una constante porque no hay una constante asociada, o sea, uno podría sacar una constante en área días, ¿cierto? Que el planeta va barriendo cierta cantidad de áreas a medida que va viendo cierta cantidad de días. Entonces sí, podría ser una constante. Podríamos decir que a partir de tantos días se barre tanta porción de área dentro de la elipse. Y eso podría ser, eso es una constante, de hecho, es una constante. Y más bien podría ser un patrón, pero yo quiero que se relacionen como una relación que existe dentro de la elipse, ¿ya? No vamos a hacer la demostración matemática de esto, pero se hace si ustedes estudian astronomía, ¿ya? Si ustedes estudian astronomía, esto se lo podrían demostrar matemáticamente. Acá lo importante, como recalco, es entender que mientras más cerca del Sol, el planeta se mueve más rápido, ¿ya? Y nosotros podemos calcular esa velocidad a partir de esta relación de las áreas. Pero es una ecuación matemática un poco larga y ocupa integrales y cosas así que ustedes no han visto hasta el día de hoy. Y van a ver cuando estén en la universidad. A mayor masa no va a cambiar tanto esto. No va a cambiar si es que depende de la masa. La posición del planeta también depende un poco según la masa que tenga y la fuerza de atracción que tiene el Sol con respecto al planeta. Pero eso lo podemos dejar para una discusión que podemos tener después de clase, ¿ya? Para no escaparnos tanto del contenido, por lo menos del curso. Ya. Entonces, para seguir, después puedo contestar todas esas preguntas si eso depende, se sabe gracias a los días o cómo podemos relacionar lo siguiente, ¿ya? Acá, en pequeño resumen, el área 1 y el área 2 son iguales y el movimiento hecho por el planeta ocurre en un mismo tiempo, ¿ya? Es decir, el área 1 y el área 2 son iguales y el movimiento del planeta ocurre en un mismo tiempo, ¿cierto? En este caso dimos un ejemplo de 2 días, pero es un ejemplo un poco exagerado porque en 2 días, en verdad, un planeta se mueve muy poco. Ya. Bueno, acá un poquito más de lo que le estaba mencionando. ¿Qué significa esto? Significa que el planeta se mueve más rápidamente cuando está más cerca del Sol y con menos rapidez cuando está más alejado de este. Este descubrimiento rompió con la creencia milenaria de la uniformidad atribuida al movimiento de los astros, ¿cierto? Que pensaban que todo se movía a la misma velocidad, todo era circular. Con esto Kepler, una vez más, ahí derribando mitos impuestos por distintas personas en la antigüedad, ¿cierto? Con esta creencia milenaria de la uniformidad y lo circular. Eso con respecto a la segunda ley, ¿ya? Y con respecto a la tercera ley, tenemos lo siguiente, ¿ya? Perdón, la alta calidad de la imagen. Acá lo importante es, analizando los datos que tuvo Tycho Brahe, si nosotros recordamos, Tycho fue el mentor de Kepler, Kepler pudo proponer su tercera ley, ¿ya? Y de esto sí vamos a hacer un ejercicio y se va a entender mucho más. Acá dice, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta en torno al Sol es directamente proporcional al cubo del semieje mayor o radio medio. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Puede ser chino, pero nosotros sabemos un poco de estas cosas.
Sabemos que el T va a ser el periodo del planeta alrededor del Sol. En la Tierra, 365 días, ¿cierto? 365 días se demora el planeta Tierra en girar en torno al Sol. Por lo tanto, el periodo para la Tierra sería 365 días. Después, K es la constante de proporcionalidad que depende de la masa del Sol. ¿Ya? Es decir, cuánto tiempo se va a demorar el planeta en dar vuelta al Sol depende directamente de la masa del Sol. ¿Ya? Entonces es una constante de proporcionalidad que no va a variar nunca, siempre va a ser la misma. Y A, Si el Sol baja la masa. Si el Sol baja la masa, significa que cambiaría la órbita de los planetas y cambiaría el tiempo que se demora un planeta en hacer una órbita. Entonces, con eso podemos saber, por ejemplo, cuánto es el periodo de otras galaxias, ¿cierto? Que tienen otras estrellas como sus soles. Entonces, nosotros, sabiendo la masa de eso, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero con otros planetas. Y después tenemos A, que es el semieje mayor. Si ustedes se acuerdan de la forma de la elipse, tenemos un semieje menor y un semieje mayor, ¿cierto? Entonces, en eso sería la distancia que hay entre el centro de la elipse y el punto más alejado de la elipse, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, acá tenemos a la izquierda la fórmula. Acá tenemos el semieje mayor y el periodo de algunos planetas, ¿ya? Y tenemos la pregunta, que dice, ¿cómo, empleando la tercera ley de Kepler, determinarían el valor de la constante K del sistema solar? Describe el método que emplearían y luego calculen su valor. Por lo tanto, yo les voy a enseñar cómo nosotros podemos hacer esto sabiendo los datos. Lo primero que tenemos que saber es escribir la fórmula, ¿cierto? Tenemos t al cuadrado, va a ser igual a k por a al cubo, ¿cierto? Acá nosotros nos están dando el valor de a, nos están dando el periodo. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto vale k. Por lo tanto, básicamente nos están preguntando cómo despejamos k. Entonces vamos a despejar k. Como este a al cubo está multiplicando a la letra k, va a pasar al otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que el periodo al cuadrado dividido este semieje mayor al cubo va a ser igual a la constante, ¿ya? Esta constante que nosotros queremos saber. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, reemplazamos para el primer caso. Nos va a quedar 1,88 al cuadrado, ¿cierto? Que es el periodo del planeta Marte. Es decir, el planeta Marte se demora 1,88 años terrestres en dar la vuelta al Sol, ¿cierto? Tiene una órbita más grande, por lo tanto es normal que se demore más. Dividido este número al cubo. Es decir, nosotros vamos a poner acá 2,286 por 10 elevado a 8, y esto todo al cubo. Comprenderán que el número que nos va a dar es un número muy pequeño, ¿cierto? Porque tenemos arriba algo que está al cuadrado, que en teoría está medido en años, que es pequeño, y abajo tenemos algo que está elevado a 8 y a la vez elevado al cubo. Entonces nos va a quedar un número muy chico. Pero si ustedes se dan cuenta, si hacemos este cálculo, y de hecho lo vamos a hacer en Excel, para que lo puedan ver, o si alguno tiene alguna calculadora que lo quiera hacer. Entonces, si me dan un segundo, voy a anotar estos números en Excel para mostrar cómo sería el caso, ¿ya? Entonces, por mientras, voy a dejar de compartir pantalla, y les voy a mostrar cómo sería este cálculo para demostrar que esta constante siempre se cumple, por lo menos para la Vía Láctea y la galaxia, ¿cierto? La galaxia en la que estamos. Entonces, mientras se abre esto, voy a contestar algunas dudas
por mientras que se abre el Excel. Esta es la parte más matemática del curso, que es como donde ya empezamos a hacer cálculos, pero no son cálculos difíciles si usted tiene una calculadora científica a mano. No como su profesor, en este caso, que no tengo mi calculadora científica a mano, por eso no le puedo hacer la demostración en este preciso momento. Pero, de que se puede, se puede. ¿Ya? Así que, les pregunto por mientras, ¿dudas con respecto de la materia hasta el momento hasta lo que estamos viendo? Todo bien, profe. Ahí me dicen que todo bien, bacán. Profe, yo me perdí cuático en la fórmula. Ya, no importa porque la vamos a ver ahora en detalle, ¿ya? Vamos a ver ahora la fórmula en detalle. Entonces, acá tenemos Excel. Para los que no saben ocupar Excel, esto va a ser un buen momento para que aprendan a ocupar Excel. Entonces nosotros vamos a escribir esto que está acá. Es decir, vamos a escribir esta misma tablita. Acá vamos a poner planeta. Vamos a poner a la vez semieje mayor. Y también vamos a poner periodo. Entonces el primer planeta es Marte. No sé si todos están viendo lo que estoy mostrando, se ven los dos lados de la pantalla. Si alguien me puede decir que sí. Sí, profe. No. Ya, bacán. Se ve todo bien. Ya, entonces tenemos Marte, Júpiter, y también tenemos Saturno. ¿Ya? Acá el semieje mayor, el primero es 2.286 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Se escribe de esa manera. Voy a poner un más para que quede como número. Es decir, queda ese número. Acá tenemos después 7.804 por 10 elevado a 8. Si no me equivoco. Y nos queda ese número. Y después Saturno tenemos 1.427 por 10 elevado a 9. ¿Cierto? Y acá le ponemos un igual y nos calcula inmediatamente Excel el valor. El periodo, el primero tenemos 1.88 años, el otro tenemos 11.86 y el último tenemos 29.34 años. ¿Qué me dice la formulita? Entonces, la formulita la vamos a pegar acá. De forma, no quería pegarlo así, quería pegarlo de esta manera. Pegar como... Creo que no me deja pegarlo con mi imagen, pero no importa. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que t cuadrado es igual a k por a al cubo. Entonces acá vamos a aprovechar todos los elementos que tenemos de sum. Entonces me dice que t cuadrado es igual a k por a al cubo. Nosotros queremos calcular k, ¿cierto? Que es la constante de nuestra galaxia. Entonces pasamos dividiendo hacia acá el a. Me va a quedar t cuadrado dividido al cubo va a ser igual a k. Entonces, acá está la magia de este ejercicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seleccionar la casilla del periodo. El periodo sabemos que es esta, ¿cierto? Entonces ahí me va a quedar el periodo y lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir por el semieje mayor, es decir, lo vamos a poner en paréntesis, y eso tiene que estar al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué número me va a quedar? Me queda ese número de ahí, que es 2.958 elevado a menos 25. Un número bien chico. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que es el periodo elevado al cuadrado. Y eso lo dividimos por el semieje. Y eso tiene que estar elevado al cubo. Y nos da que el resultado es bien parecido. ¿Por qué no es exacto? Porque claramente nosotros no estamos anotando el periodo de forma exacta o no estamos escribiendo el semieje con todos los decimales, pero nosotros nos podemos dar cuenta que el resultado es muy parecido. Por lo tanto, acá tenemos este al cuadrado y dividido este que está acá al cubo. Y el resultado, una vez más, podemos decir que es aproximadamente 2.95 elevado a menos 25. Entonces, esa es la fórmula de poder calcular cuánto es la letra K.
¿Y qué es la letra K? Es la constante de proporcionalidad que depende de la masa del Sol. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio yo les podría hacer en una prueba? Yo les podría dar el semieje mayor, les podría dar el periodo, y yo les podría pedir que me calculen esa letra número K. O les puedo dar K y les doy el periodo y les pido que me calculen otro tipo de valor. Entonces, voy a leer el chat para buscar preguntas al respecto. Se me perdió el chat de esta cuestión. Ahí está. Probablemente les duele la cabeza con esto la calculadora les tire error, porque el número que da es muy, 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 muy chico, ¿ya? Por eso es ideal hacerlo con Excel o con un computador, o hacerlo con números más simplificados, ¿ya? Pero a grandes rasgos, esta es la forma en que ustedes pueden calcular. Pero para su tranquilidad, la tarea de hoy día no tiene que ver con esto directamente. No importa si no entienden esta materia. Así que la actividad del día de hoy tiene que ver con lo siguiente, con la segunda ley de Kepler. Y si pueden contestar las siguientes preguntas. Entonces, la parte matemática la vamos a dejar para más adelante, la vamos a dejar para el cierre del curso. Más que nada, lo importante es que entendieran la fórmula o cómo ustedes pueden reemplazar en la fórmula, ¿ya? Pero la parte matemática la vamos a dejar más para el final, cuando cerremos ya la parte de universo del curso. Pero lo importante de esto es que sean capaces de poder responder e investigar para responder a estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿es la segunda ley de Kepler la que explica las estaciones del año en la Tierra? Entonces, ahí ustedes tienen que investigar si acaso es la segunda ley de Kepler la que realmente contesta estas preguntas de que por eso tenemos verano, tenemos otoño, invierno y primavera, ¿cierto? Ahí ustedes mientras pueden comentar en el chat si creen que es gracias a las leyes de Kepler o es por otra razón. La segunda pregunta es, ¿por qué no podemos apreciar que en alguna época del año la Tierra esté más lejos o más cerca del Sol? ¿Ya? Y la tercera es, ¿por qué no podemos percibir que la Tierra se mueva más rápido en una época que en otra? ¿Ya? Entonces, las tres preguntas de hoy día tienen un poco de investigación. Ustedes tienen que investigar en Internet cómo se responde esto. Yo hice el ejercicio de buscarlo y me demoré 5 minutos en encontrar las tres respuestas, ¿ya? Así que si ustedes buscan ahí en Internet, serían capaces entre 5 y 15 minutos de encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿ya? De todas maneras, a lo que se termine la clase, y ya saben que a lo que se termine 5 minutos después, ustedes pueden volver a conectarse y yo puedo estar respondiendo dudas o preguntas de qué actividades les faltan, y ahí también voy a dar algunos comentarios sobre la tarea, ¿ya? Si es que tienen dudas me pueden preguntar inmediatamente. Y eso sería todo, chicos. Profe, Dígame. ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede decir al tiro lo que me falta para no después volver? Porque no puedo hacer eso porque tengo que abrir el documento y... a ver, déjeme ver rápidamente. No, porque si no todos me van a empezar a preguntar. Así que lo voy a hacer después a las 4:45. Se pueden volver a meter de nuevo al link y ahí voy a estar respondiendo todas las dudas con respecto a qué actividades les faltan y lo que les falta ponerse al día. ¿Ya? Entonces, en 5 minutos más... En 5 minutos más se vuelven a conectar y ahí si quieren me pueden preguntar. ¿Ya? Así que eso, chicos. Saludos, espero les haya gustado la clase de hoy día. No se queden con la parte difícil, que es la parte de los cálculos, porque eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que entiendan la segunda ley de Kepler, ¿cierto? Y la tercera ley de Kepler le vamos a dar más vuelta más adelante. Es medio enredado, yo sé que es medio enredado, por ahí me dicen que es medio enredado, pero es difícil que en una clase entiendan lo que Kepler se demoró años en investigar.
¿cierto? Así que está bien que no lo entiendan a la primera. Cuídense, chicos. Ahí, gracias a los que les gusta mi clase, se agradece siempre. Nos vemos a las 4:45 los que se conecten. Un abrazo, que estén muy bien.